como el viento. Tu amor me arropa fuerte como el viento. Ocupas cada sentimiento en mí. Que mi vida sea un reflejo de lo eterno y que día a día venga tu reino. Nuestro mundo se detuvo, mas el mundo siguió girando. Un año de tiempos inciertos nos reencontró con su amor, que nunca cambia. Un tiempo donde mucho tiene poco sentido, y ahí su esperanza nos abrazaba. Paz dentro del caos. Porque aun cuando no puedo entenderlo todo, sí puedo confiar que lo mejor está por venir. Doy gracias porque fui creado para un momento como este, para soñar, ver y construir mejores días. Si te digo que puedo vivir sin ti, eres el sustento de mi vida y tengo más de 1000 razones para ser feliz. En la cruz lo dices todo y todo quiero entregarte, cada parte de mi corazón. Aquí tienes toda mi atención. Como el viento, tu amor me arropa fuerte como el viento. Ocupas cada sentimiento en mí, mi sustento. Eres todo lo que quiero aquí, eres todo para mí. Desde que te encontré, todo cambié en mi ser. No regresaré atrás. Jesús, eres el camino, la luz que guía, verdad que alienta, que me inspira. Jesús, eres Dios real, tú estás vivo. Ya no temo, estás conmigo. Antes sin rumbo vivía, pero ahora lo sé. Eres la vida. Por tanto tiempo yo busqué, pero ahora encontré mi lugar. Dejaste el cielo por mí, diste tu vida por mí. Jesús, eres el camino, la luz que guía, verdad que alienta, que me inspira. Jesús, eres Dios real, tú estás vivo y ya no temo. Estás conmigo. Jesús, eres el camino, la luz que guía, verdad que alienta, que me inspira. Jesús, eres Dios real, tú estás vivo y ya no temo. Estás conmigo.
Oh,
no alumbres, montaña que no cruces para encontrarte a mí. No hay muro que no quites, mentira que no tumbes para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, montaña que no cruces para encontrarme a mí. No hay muro que no quites, mentira que no tumbes para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, montaña que no cruces para encontrarme a mí. No hay muro que no quites, mentira que no tumbes para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, montaña que no cruces para encontrarme a mí. No hay muro que no quites, mentira que no tumbes para encontrarme a mí. El incontenible, incomparable, eterno amor de Dios. Oh, me sigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, aún así lo das a mí. El incontenible, incomparable, eterno amor de Dios. El incontenible, incomparable, eterno amor de Dios. Oh, me sigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, aún así lo das a mí. El incontenible, incomparable, eterno amor de Hola familia, ¿cómo están? Espero que todos bien, gracias a nosotros, bien, gracias a Dios. Quiero compartirte hoy una palabra que ha estado dando vuelta en mi cabeza, pero sobre todo tocando mi corazón, y es porque que he escuchado, he visto algunas cosas de gente que preguntan ¿dónde está Dios? Y la palabra que te quiero compartir hoy es que Dios está contigo, ¿sí? Si tú te has preguntado ¿dónde está Dios? O ¿por qué no lo veo? ¿Por qué no lo siento? ¿O qué está haciendo? ¿O qué no está haciendo? Quiero decirte que Dios está contigo. Ese es el tema que te quiero compartir, y te quiero decir que hay muchas situaciones, circunstancias que nos llevan a desesperarnos, a entristecernos, a angustiarnos, a deprimirnos, a estresarnos, pero a enfermarnos, pero sobre todo son situaciones que nos llevan a alejarnos de Dios, a dudar de su existencia, a pensar que Él se ha alejado de nosotros y aún a creer que nos ha abandonado. Y la realidad es que Dios
siempre está contigo. Entonces, nos metemos tanto en las circunstancias, estamos en una situación o estamos en una condición donde nosotros nos llenamos de temor, nos llenamos de, ¿cómo te explicaría? Pues más que nada, nos llenamos de un temor que no permite que escuchemos la voz de Dios. Y eso es algo que no podemos nosotros hacer, no debemos permitirlo, porque en nosotros está el no permitir eso, porque Dios está con nosotros. Entonces, buscamos consejos humanos, buscamos remedios de cualquier tipo, soluciones mágicas, y todo esto sin tener a Dios en cuenta. O sea, empezamos a desesperarnos de tal manera que buscamos que alguien nos ayude a salir de la situación en la que nos encontramos, o que algo nos ayude a salir. Pero no es así. Es Dios el único que nos puede ayudar. No quiere decir que Dios no use a las personas, que Dios no use todas las cosas. Quiere decir que Dios está esperando que tú y yo lo busquemos primero a Él, para que Él sea el que nos indique qué es lo que tenemos que hacer. Y entonces actuar en consecuencia, ¿sí? Entonces te voy a hablar en este tema acerca de 4 cosas, básicamente. 1, las circunstancias. 2, la duda, el temor. 3, lo que contrarresta las circunstancias y el temor, que es la promesa de Dios. Y 4, que realmente cae dentro del 3, algunos ejemplos, ¿sí? Y terminaremos orando por esta situación. Entonces, el primer punto, las circunstancias nos hablan del temor, de la angustia, de la soledad, de la depresión, del estrés, el afán, etc. ¿Sí? Estas son circunstancias que nosotros enfrentamos día a día. Hay circunstancias que estás atravesando tú que te pueden causar temor, que te pueden causar afán, que te estresan, ¿sí? A veces nos acostumbramos tanto al estrés, a las situaciones que vivimos, que pensamos que todo está bien. Sin embargo, el estrés nos va consumiendo internamente, va desgastando nuestra fe, va desgastando nuestra seguridad, va generando conflictos físicos con los cuales nosotros vamos lidiando día tras día y pensamos que todo es normal, pero nada de eso es normal. Entonces, ¿qué circunstancias estás atravesando tú? Y vamos a ir viendo a través de la palabra, y el primer versículo que quiero que leamos está en Marcos, capítulo 4, en el verso 37, y aquí dice, Marcos capítulo 4, verso 37, dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Entonces los discípulos están enfrentando una circunstancia adversa. Habían estado predicando, Jesús había estado enseñando y ellos acompañando a Jesús, y ahora iban en una barca y Jesús iba con ellos. Pero ellos, al ver esa gran tempestad de viento que se levanta, que echaba las olas dentro de la barca y que ésta empezaba a inundarse, para ellos es algo terrible, es algo que los lleva a una situación que ahorita vamos a seguir analizando. Pero esas eran las circunstancias. ¿Qué circunstancias se están levantando en tu vida? ¿Qué circunstancias se han levantado ya en tu vida y te han llevado a esta situación de estrés, de afán, de angustia? Primera de Reyes, capítulo 19, en el verso 3, nos habla del profeta Elías, profeta poderosísimo, usado por Dios muy tremendamente, y dice que Elías logró unir al pueblo, reconstruir el altar de adoración y matar a todos
profetas de Baal, 400. Pero cuando esto sucede, la esposa del rey Acab, que era Jezabel, le manda una amenaza y le dice que así le va a pasar a él. Le va a cortar la cabeza. Y entonces Elías, ¿qué es lo que hace? Dice, primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue, dice, para salvar su vida, y vino a Bérseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y entonces, ¿qué hizo Elías? Se vio el peligro. Vio el peligro y se fue para salvar él su vida. No dijo, voy a ver qué es lo que Dios me dice que tengo que hacer para que salve mi vida, sino que él está tomando una acción para salvar él a sí mismo, salvarse él a sí mismo. Y entonces hay otras circunstancias en la palabra, muchas que tú puedes encontrar, pero yo te estoy dando de partes de personajes muy fuertes en la Biblia. Pablo tenía un aguijón en su carne, dice. Hay un aguijón, un aguijón, tú sabes, es algo como una espina que lastima, ¿verdad? Tú te encajas una espina, una astilla y te duele. Bueno, Pablo tenía un aguijón, una espina que le lastimaba en su cuerpo. ¿Qué era? Unos dicen que era una cosa, otros otra. Hay muchas teorías. La realidad es que Pablo solo dice, había un aguijón, algo que me dolía, algo que me hacía que causara dolor en mi cuerpo. Hay otro ejemplo, el rey Ezequías. El rey Ezequías hizo muchas cosas buenas, ¿sí? Y el rey Ezequías se enferma, y esa enfermedad de muerte, de tal forma que Dios manda al profeta Isaías a decirle a este rey Ezequías, prepárate, ponte cuentas, porque vas a morir. Imagínate, tú te enfermas y te llega alguien de parte de Dios, o te llega la voz de Dios y te dice, vas a morir, prepárate. Entonces son circunstancias tremendas que enfrentamos día tras día, y las enfrentas tú, las enfrento yo, las enfrenta el vecino, las enfrenta cualquier persona. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema con esas circunstancias? ¿Cuál es el problema con el temor, con la angustia, con el estrés, con la soledad, con la depresión, con el afán? Que si los dejamos que estén ahí atacándonos, nos van a llevar a la duda. Y vamos a llegar a un punto donde vamos a preguntar, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? De repente escuchamos, fallece un niño y decimos, ¿y dónde está Dios? Una persona que ha sido buena, que para nuestra forma de pensar o de ver, decimos es una persona buena, ¿por qué murió? ¿Dónde estaba Dios? ¿Sí? Y entonces, volviendo al ejemplo de los discípulos del capítulo 4 del libro de Marcos, dice en el verso 38, en el verso 37 leímos que la barca se estaba inundando. En el verso 38 dice, ¿Jesús estaba con ellos? Sí, estaba con ellos. ¿Y dónde estaba Jesús? Dice que él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. ¿Qué quiere decir esto? Jesús está ahí despreocupado, se inunda la barca ni modo, si no sabe nadar, pues a ver, allá es su problema. No, Jesús estaba ahí pendiente de ellos, sin embargo él estaba en paz porque él sabía en dónde estaba su confianza. Y entonces dice que él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron. Cuando te despiertan a ti de una siesta, ¿qué haces? ¿Te pones bien contento? ¿O empiezas a renegar y a regañar al que te despertó? Yo generalmente cuando estoy echándome una pestañita y alguien me despierta, ¿y por qué me despiertas? ¿Y por qué haces tanto ruido? Y nos enojamos. Pero Jesús
Dice que le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea, ¿no tienes cuidado de nosotros que nos podemos morir? Y ahorita vamos a ver qué le respondió el Señor. Entonces, lo que sucede con los discípulos es que dudan de que el Señor está ahí con ellos. Dudan de que van a ser cuidados, de que van a ser protegidos. Y por lo tanto, se llenan de temor. ¿Sí? Y eso es lo peor que nos puede pasar. El temor en sí no es el problema. El problema es que nos quedamos inmersos en el temor y el temor nos paraliza y no nos deja hacer nada. Y entonces, cuando sucede esto, pensamos que Dios no está con nosotros. Jesús no dijo eso, y a pesar de que Jesús también experimentó esa misma sensación, dice en Mateo capítulo 27, en el verso 46, que cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero ¿sabes qué es lo que estaba experimentando Jesús? Ese sentir de desamparo era porque en ese momento todos los pecados de la humanidad estaban viniendo sobre él. Por amor a ti, por amor a mí, todos los pecados estaban yendo sobre él. En el caso nuestro, ¿por qué nos sentimos desamparados? No están viniendo todos los pecados de la humanidad sobre nosotros, ni aún los pecados de mi vecino, ni los pecados de mi esposa, ni los pecados de mis hijos. Solo los míos, porque siento ese desamparo. Ese es el problema, que nosotros permitimos que esas circunstancias nos lleven a sentirnos desamparados, nos llevan a sentirnos abandonados, nos llevan a sentirnos de tal forma estresados que aún nos llevan a la depresión y mucha gente llega hasta el suicidio. Pero las circunstancias y la duda tienen algo que los contrarresta, algo que los anula por completo y va por encima de ellos, y es la promesa de Dios. ¿Cuál es la promesa de Dios que te ha dado a tu vida? Yo te puedo decir la que está escrita en la palabra. Dice en el Salmo 139, del versículo 7 al 12, me dice lo siguiente. A partir del verso 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Le está diciendo el salmista a Dios. Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Que dice el Señor, Salmo 3, tú eres mi escudo, tú eres mi gloria y el que rodea mi cabeza. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿De qué está hablando aquí estos versos? De la omnipresencia de Dios. Esto quiere decir que Dios está en todas partes. Dios está contigo, Dios está conmigo, Dios está con tu esposa, Dios está con tus hijos, Dios está con tus abuelos, con quienes tengas, ¿sí? Con el vecino, con aquel que ha buscado y creído en el Señor, ¿sí? O sea, el salmista nos hace ver que no hay lugar o circunstancia en donde Dios no esté conmigo. O sea, Dios siempre está contigo. El problema es que dejamos que el lugar o la situación nos hable más fuerte que Dios. Y volviendo a Marcos, al capítulo 4, a la reacción de Jesús, una vez que lo despiertan y le dice, ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea, entra la duda en ellos. Jesús, ¿qué hace? ¿Se enoja porque lo despertaron? Como tú y yo nos podemos enojar cuando nos despiertan de la siesta.
o porque nos despiertan en la madrugada. ¡Ay, esta oveja siempre está dando lata, siempre pide oración y siempre habla a las 3 de la mañana! No es para que hagamos eso, y no hacemos eso. Si tu hijo te habla a las 4 de la mañana, ¿a poco le vas a decir, no des lata, duérmete? ¿Verdad que corres para ver qué se le ofrece a tu hija, a tu hijo? Y entonces Jesús tampoco se molesta, y en el verso 39 nos dice qué fue lo que hizo Jesús. Verso 39 de Marcos capítulo 4, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. En este momento, toda circunstancia que tú tengas frente a ti, que se ha levantado como un adversario en contra tuya, tú le puedes decir ahora, dile ahora, calla, circunstancia, enmudece. Más poderoso es el que está en mí que el que está en ti. Pero hazlo con fe, decláralo con fe. Y entonces Jesús le dice al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Entra una paz tan tremenda cuando tú declaras la palabra de Dios, viene la paz de Dios a tu vida. Y entonces, ahora sí, Jesús, ¿qué es lo que hace? Y les dijo Jesús, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué se llenan de temor? ¿Por qué dejan que el miedo los domine? ¿Cómo no tienen fe? Entonces sí, Jesús los reprende, ¿sí? Pero no antes de haber establecido la paz. Cuando tú te enojes, no disciplines, espérate a estar en paz. Y entonces temieron, dice verso 41, con gran temor, y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Entonces podemos darnos cuenta cómo Jesús siempre tiene cuidado de ti, siempre. Dice en el libro de Génesis, entrando a los ejemplos, en el libro de Génesis capítulo 28, el verso 15, Dios le dice a Jacob, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Esa es la promesa de parte de Dios. Y entonces dice que Jacob despertó, verso 16, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Qué está diciendo Jacob? Jehová está aquí conmigo y yo no me había dado cuenta. Yo no lo sabía, no lo había descubierto, no lo había entendido, no lo había comprendido, no lo había sentido. Pero Dios te está diciendo que no hay nada que impida que Él esté contigo, solo que a veces no lo sabemos, no nos damos cuenta, porque las circunstancias hablan más fuerte que Dios. Porque nosotros lo dejamos, no porque sea así, o tenga que ser así, sino porque nosotros lo permitimos. Pero Dios hoy te está diciendo que Él está contigo todos los días. Y así se lo dijo a Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Entonces, esas son las promesas de Dios. Cuando el Señor Jesucristo mandó a sus discípulos y les dijo que irían a hacer discípulos a todas las naciones, les dice en el verso 20 del capítulo 28 de Mateo, enseñándoles a la gente que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros. ¿Con quiénes? Con sus discípulos. Y contigo y conmigo y con toda la gente que vamos compartiendo su mensaje. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos días va a estar contigo el Señor? Todos los días, hasta el fin
del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo, Dios va a estar contigo. Dijo el Señor en Juan 14:18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Pero mientras vengo, el Espíritu Santo estará con ustedes. ¿Sí? Asegúrate que Dios se manifieste en tu vida más que las circunstancias. Asegúrate de eso. Lucas, estamos por terminar. Lucas capítulo 24, verso 32. Dice que habla en este capítulo de 2 discípulos que iban a Emaús. Te acaban de predicar hace unos días atrás acerca de Emaús. ¿Sí? Y dice que estos discípulos iban para allá. Y entonces Jesús se les apareja en el camino. Y entonces llegan a Emaús y ellos le dicen a Jesús, quédate, ya es tarde. ¿Sí? Quédate. Y no reconocían que era Jesús. ¿Sí? No sabían que era Jesús, no lo habían identificado. Estaban como Jacob diciendo, Jacob dijo, Dios está aquí. Y yo no me había dado cuenta. Así ellos, Jesús estaba ahí con ellos y no se habían dado cuenta. Y así Dios a veces está contigo, está con nosotros y no nos damos cuenta. Pero hay algo especial. Y dicen los discípulos, y se decían el uno al otro, verso 32 de Lucas 24, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Entonces, ¿qué pasaba con ellos? Su corazón estaba ardiendo. ¿Por qué? Porque Jesús estaba con ellos. Porque Jesús les estaba hablando y les estaba declarando la palabra. Y mientras tú estás en la presencia de Dios y oyes a Dios más que a las circunstancias, tu corazón va a arder porque el Señor va a declararte su palabra, te va a revelar su palabra. Y entonces esto va a provocar que tu atención se vuelva a Él y dejes de escuchar las circunstancias que solo quieren llenarte de temor y alejarte de Dios. Y termino con esto, confirmando lo que te acabo de decir. Juan, capítulo 6. Aquí terminamos. Tú lee todo el capítulo. Yo solo te voy a leer un versículo. Pero dice, en el contexto de este versículo, Jesús había estado hablando a la gente, a los discípulos, a los seguidores. Les había hablado por parábolas. Les había estado diciendo muchas cosas. Pero llegó un punto donde Jesús les hace entender que Él no era el general del ejército que ellos esperaban, que Él no venía para levantarse con armas, porque dice Jesús, no es con espada ni es con ejército, pero es con su Santo Espíritu. Y entonces los discípulos, o sea, los seguidores empiezan a ir, porque ven que Jesús no es lo que ellos querían que fuera. Y entonces Jesús queda con solo sus discípulos y aún a ellos les dice, si ustedes también se quieren ir, adelante. Y entonces viene tremenda revelación de Dios a través de Pedro. Viene a Pedro y Pedro lo expresa y dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Hoy el Espíritu de Dios te está hablando. Te está preguntando, ¿a quién irás? ¿Irás al vecino? ¿Irás con el psiquiatra? ¿Irás con el médico? ¿Irás a buscar los remedios? ¿Irás a buscar a un iluminado? Y Dios no está peleado, te digo, con los médicos, ni Dios está peleado con que tú te tomes un té, ni Dios está peleado con nada de eso. Lo único que Dios está diciendo, antes de ir con ellos, ven conmigo. Y yo te declararé
esas palabras de vida eterna que tú necesitas para que te des cuenta que yo estoy contigo todos los días y yo te enviaré a lo que tú tienes que ir y harás lo que yo te diga que hagas. No que la gente te diga lo que tú tienes que hacer, sino que sea el Señor el que te declare lo que tú tienes que hacer. Dios está contigo. Dios está contigo. Decláralo conmigo. Dios está conmigo. Dios está conmigo. Y Dios está contigo. Y tu corazón está ardiendo en este momento. Y yo declaro que hay milagros sucediendo en tu vida en este instante. Hay milagros sucediendo en tu cuerpo. Hay milagros sucediendo en tus finanzas. Hay milagros sucediendo en tu negocio. Hay milagros sucediendo en tu familia. No hay divorcios. No hay separaciones. No hay abandonos. Hay milagros de restauración. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Terminamos orando. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Ahí donde estás escuchando esta palabra. Cierra tus ojos. Extiende tus manos. Y declara junto conmigo con una oración que todos levantamos hoy. Padre, te damos gracias en esta hora. Porque tú enviaste a tu Hijo, Señor. Tú enviaste al Señor Jesús. A nuestro Señor, a nuestro Salvador, a nuestro Redentor, que aún sintió el desamparo en un momento de su vida, a punto de morir, pero fue porque estaba cargando el pecado de todos nosotros, y por ello estamos agradecidos, porque el Señor Jesús dio su vida por nosotros, para estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si Él no está ahorita aquí, está el Espíritu Santo, porque Él así lo prometió. Y Espíritu Santo, te damos gracias, porque estás con nosotros todos los días hasta el fin, hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y estás con nosotros para darnos la fuerza, para darnos, Señor, la sabiduría, la capacidad, la fe, Señor, de creer que estás con nosotros todos los días y que es primero a ti a quien vamos a acudir, Señor, antes de ir a cualquier otro lugar o con cualquier otra persona. Iremos a quien tú nos envíes, iremos y consultaremos a quien tú nos digas, al médico que tú nos indiques, tomaremos lo que tú nos hagas entender que debemos de tomar. Señor, hoy creemos y declaramos que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor. Todo estrés, toda tristeza, toda soledad, toda angustia, todo temor, toda duda, hoy desaparecen en el nombre que es sobre todo nombre que se nombra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendice, familia. Nos vemos. Sea bendecido. En el nombre de Jesús.